A los estadounidenses les encanta quejarse de la infraestructura, y a veces tienen razón. Autopistas inconclusas, proyectos ferroviarios frenados por política y puentes sin destino. Es como el primer set de Lego de un niño, pero este cuesta miles de millones. Estos son los errores de infraestructura que cuestan miles de millones. Pregunta rápida: ¿qué estado gastó 14,000 millones de dólares en un proyecto ferroviario que no conecta con ninguna ciudad importante? Quédate, esa es la primera. Y si te gustan estos análisis semanales de mapas, asegúrate de darle al botón de suscribirte. Alguien debe evitar que explique rutas comerciales del siglo XVI en fiestas. Número 50. El tren de alta velocidad de California podría ser el proyecto más polémico de los últimos tiempos. Fase 1. San Francisco a Los Ángeles. Fase 2. Sacramento a San Diego. La realidad, casi todo es papeleo y tierra. Los votantes aprobaron esto en 2008. Para mayo de 2025 se invirtieron 144,000 millones de dólares. Finalización 2020. A menos que estos trenes sean máquinas del tiempo, algo no cuadra. El plan es ir de Merced a Bakersfield en la década de 2030 quizás. Si no eres de California, eso es como cambiar París a Roma, por Estrasburgo a Parma. No es exactamente lo mismo. A este ritmo, el costo podría superar los 100,000 millones de dólares. Y eso, si alguna vez funciona. Además, California no es el único construyendo trenes fantasma. El de Nueva York lleva más de 10 años estancado. Número 49. El tren fantasma de Nueva York. El colapso de 2008 devastó la economía. Al menos, quizá los estadounidenses obtendrían trenes de ello. Pierdes tu casa, ganas un tren, todos ganan. De pronto, el tren rápido ya no era solo un sueño en California. El presidente Obama lanzó un estímulo de 787,000 millones de dólares, de los cuales 8,000 millones fueron al ferrocarril. Una de esas vías se suponía que iría de Buffalo a Albany, en Nueva York, se suponía. Pedir un tren en 2008 y aún esperar hasta 2025. Los neoyorquinos ya están acostumbrados a los retrasos. Esto ya es habitual. En Manhattan, esto es un martes cualquiera. Número 48. Papa caliente político. 1. Digamos que las líneas de tren de la era de Obama han sido lentas para salir de la estación. Algunos sueños ferroviarios nunca nacieron. En 2010, el republicano John Kasich asumió como gobernador y su primera orden del día fue cancelar una línea de tren que habría conectado Cincinnati, Cleveland y Columbus. Solo la pluma de veto de Kasich se movía rápido en Ohio. Obama redirigió 385 millones de dólares a otro lado. Pero Ohio aún así gastó 15 millones de dólares. No se recuperó. Sobre la política, eso es bajo. Número 47. Problemas en el paraíso. No puedo culpar a nadie por querer vivir en Honolulu. Playas paradisíacas tropicales, mis lazos. Pero a medida que la ciudad se expandía, los urbanistas impulsaron la construcción de una línea de tren para conectar los suburbios con el centro. El problema. En 2006 costaba 4,000 millones de dólares, unos 200 millones por milla. A ese precio, bien podrían haberlo pavimentado con tablas de surf. Y la cuenta seguía aumentando, gracias a errores costosos pero bastante graciosos. Primer paso, destruir sitios de entierro nativos. Segundo, instalar rieles demasiado anchos para las ruedas. Para 2021, el sueño tropical de transporte de Honolulu se había convertido en un error de 11,000 millones de dólares. Carrete 46, la segunda locura de Seward. En la península de Seward, Alaska, descansa el último tren a ninguna parte. Inversionistas de Chicago, motivados por la fiebre del oro, decidieron construir un ferrocarril. Tiene sentido, ¿no? Los buenos tiempos nunca terminarían. Sí terminaron. El proyecto se canceló en 1907. Después de 35 millas 56 kilómetros, la línea no dejó nada más que deudas y trenes congelados como enormes paletas de metal. Eso no es nada comparado con el número 45, el tren fantasma de Florida. Quienes estudiaron historia de Estados Unidos conocen a John D. Rockefeller, pero pocos saben de su socio Henry Flagler. Como Johnny D., Flagler usó su dudosa fortuna de formas que podían parecer generosas según la perspectiva. Para ayudar a su esposa enferma, Flagler pensó que Florida necesitaba muchos ferrocarriles. El ferrocarril de ultramar conectó Cayo Hueso con tierra firme y se construyó entre 1905 y 1912. Flagler murió al año siguiente, lo cual fue bueno para él, porque el proyecto siempre estuvo condenado al fracaso. En ese entonces, los Cayos tenían poca gente, problemas económicos constantes y la peor geografía posible para los huracanes. En 1935, una tormenta categoría 5 destruyó 64 kilómetros de vía. La empresa en bancarrota nunca tuvo oportunidad.
Hay una larga historia de errores ferroviarios en Estados Unidos. Algunos han sido desastres mucho peores, como el siguiente. El número 44, el primer desastre. Los ferrocarriles hicieron de Estados Unidos la mayor economía mundial y volvieron los negocios una competencia feroz. También le dio a la nación su primer gran desastre de puente. San Luis soñaba con lanzar el primer ferrocarril transcontinental. El problema era el río Gasconade. La solución fue un puente de 760 pies, 233 metros, que debía completarse el 1 de noviembre de 1855. Terminado en papel, al menos. El primer tren salió con 600 pasajeros y mucha celebración. El puente estaba sostenido por caballetes temporales. Pero no se preocupen, eran buenos para 4 millas por hora, eso esperamos. El tren aceleró, el carbón, lo que sea, fue rápido y la orilla este del puente colapsó. Solo un vagón quedó en las vías. Al disiparse el polvo, murieron entre 30 y 40 personas y cientos resultaron heridas. No fue el último desastre. Accidente del tren número 43 en South Bend. Solo unos años después, otro puente colapsó, esta vez en South Bend, Indiana. La ruta de Chicago a Toledo, Ohio, pasaba por el puente Springbrook sobre un barranco profundo. Los ingenieros habían planeado para todo. Bueno, excepto la lluvia. El 26 de junio de 1859, las tormentas inundaron el conducto bajo el terraplén. Al día siguiente, un tren con 150 pasajeros intentó cruzar y el puente se derrumbó. 33 murieron y 57 resultaron heridas. Los desastres de puentes del siglo XIX solo se vuelven más extraños. Número 42. Desastre bautismal. ¿A todos les gusta un buen bautizo? ¿Alguien? ¿No? El 4 de mayo de 1873, una multitud se reunió en Dixon, Illinois, para presenciar una ceremonia de bautizo en el río Rock. La gente notó una grieta en el lado oeste, justo donde la multitud estaba amontonada. Segundos después, el puente cedió. Una caída de 18 pies en agua fría causó 37 muertos y 56 heridos. 20 días después llegó el veredicto: mal hierro y peores uniones. Suena como mi abuela quejándose de su artritis. Fue una crítica brutal a la gran idea del contratista Ellen Buntashew y Truesdell, un puente hecho de partes cortas y portátiles. El problema era que no podían soportar un puente de 200 metros, 660 pies. Al menos se hizo rico. 26 millones de dólares actuales. Número 41. Un final ardiente. En 1863, Estados Unidos tuvo su peor accidente de tren del siglo. Se construyó un nuevo puente experimental sobre el río Ashtabula en Ohio. La clave es experimental. El puente era totalmente de hierro. Más pesado sí, lo que impedía que los trenes lo fueran. Después llegaron los atajos. Vigas diagonales más delgadas y hierro quebradizo en invierno. El puente no solo esperaba un desastre, sino también el invierno. El 29 de diciembre, el tren Sócrates cruzó el puente. El maquinista oyó un crujido y aceleró. Nadie quiere estar en un puente que se derrumba. Sócrates lo logró. ¡Hurra! Pero el tren que venía detrás, el Columbia, se cayó del puente. De reversa. 92 muertos y 64 heridos. El diseñador Amasa Stone ignoró los defectos, lo cual es fácil cuando tu asiento no está a medio camino del río. El error más pequeño puede tener grandes consecuencias, como le gusta recordarme a mi papá. Pero en el siguiente caso, eso definitivamente es cierto. El 31 de agosto de 1893. 14 personas murieron cerca de Chester, Massachusetts. ¿La razón? Un puente colapsó en el río Westfield mientras pasaba un tren. No fue por un error de diseño evidente. Entonces, ¿qué ocurrió? ¿Fue negligencia del equipo? Por alguna razón muy inteligente, quitaron remaches de una placa de conexión. Eso debilitó el puente en un 50%, así que no pudo soportar el peso cuando un tren del ferrocarril de Boston y Albany pasó retumbando sobre él. Hasta ahora, hemos visto el tren bala de California que aún no sale y el desastre ferroviario de Honolulu de 11,000 millones de dólares. Una multitud en un bautizo en Illinois lo tomó literal al derrumbarse el puente bajo ellos. Hay errores de infraestructura más caros y sorprendentes. Errores número 39. El 18 de diciembre de 1915, 2 tranvías chocaron en el puente de la calle División en Spokane. Como mis intentos de ejercitarme no aguantó el peso, la parte norte colapsó y cayó al río. 5 muertos y 12 heridos. ¿Qué salió mal? El diseñador Hugh Cooper ya tenía una excusa. Escombros de un puente destruido por una inundación en 1894. Algunos no lo creyeron. Para ellos el culpable era el acero de mala calidad y el colapso inevitable.
Los viejos tiempos tuvieron su parte de desastres. Luego llegó el siglo XX y básicamente dijo, eso es adorable. Mira esto, número 38. Este es el puente de Tacoma Narrows, la secuela. El puente original se inauguró el 1 de julio de 1940 y pronto dejaría de existir. El 7 de noviembre se derrumbó. Los vientos soplaban a 40 millas por hora, 64 kilómetros por hora. No fue fuerza de huracán, pero sí suficiente. El puente medía casi 6,000 pies y era flexible por diseño. El error fue no considerar el viento. Poco después de las 11 a.m., un tramo de 600 pies cayó primero. Luego, el resto se retorció con el viento y también cayó. Las ruinas permanecen en Puget Sound. $227 millones en el UPS número 37. El desastre de Tacoma Narrows alertó a los ingenieros, pero algunos planificadores ya habían ignorado advertencias antes. El 30 de mayo de 1928 se inauguró el puente de plata sobre el río Ohio, uniendo Point Pleasant y Gallipolis. Era un puente colgante de cadenas de barras en uno para los 3 nerds de puentes, tomen nota. Cada barra en uno medía de 14 a 17 metros de largo y 6 centímetros de grosor, unidas con pasadores de acero de alta resistencia de casi 3 metros. Impresionante, ¿verdad? Listos para él. Pero solo había 2 barras con ojo por eslabón. Si perdías una, perdías todo el puente. Las cadenas duraron casi 40 años. El 15 de diciembre de 1967, en hora pico, se rompió una barra con ojo. Solo fue de 0.1 pulgadas, pero eso fue suficiente para derribar todo el puente. Hubo 46 víctimas. Número 36. Un mes antes de que cayera el puente de plata, se inauguró el puente I-35 Oeste sobre el río Mississippi. 40 años después, se unió a la lista de puentes. La mediana edad es el turno de la muerte. El 1 de agosto de 2007, durante la hora pico, colapsó pieza por pieza. El tramo central explotó y luego cayeron los adyacentes. Hubo 13 muertos y 145 heridos. Las placas de unión de acero eran pequeñas desde el inicio y después el tráfico aumentó. Eso implicaba que el puente soportaba un peso excesivo para su diseño. Pensarías que este tipo de errores ya habrían terminado, pero no es así. Número 35. El 26 de marzo de 2024, el motor Wessel-Dahl chocó contra un pilar del puente Francis Scott Key y todo se vino abajo de un solo golpe. Las autoridades debieron preverlo. En 1983 años tras su inauguración, un barco chocó con uno de los pilares del puente. Ese barco tenía 1/3 del tamaño del Dolly, pero pronto llegarían barcos más grandes autorizados por las autoridades locales. Cuando el Canal de Panamá se amplió en los años 2000, Baltimore se preparó para barcos más grandes. Todo estaba listo, excepto la parte en la que alguien verificara qué pasaría si uno chocaba contra el puente Key. No era gran cosa. Bueno, si no cuentas las 6 vidas perdidas, los 17 a 19 mil millones de dólares por un nuevo puente y los 15 millones diarios que se perdían con el puerto cerrado. Los errores de infraestructura en Estados Unidos van más allá de los puentes y continuaron en 2024. Imagina quedarte atrapado en Los Ángeles. Una pesadilla, ¿verdad? Bien. Ahora imagina quedarte atrapado a 137 metros o 450 pies debajo de la ciudad. Y pon también un túnel derrumbándose. Eso fue lo que casi les pasó a 31 trabajadores el 14 de julio de 2025. Estaban excavando un túnel de alcantarillado de 18 pies de alto, 55 metros de ancho y 11 kilómetros de largo hacia el océano. A 6 millas, 9.6 kilómetros de la única salida, el techo del túnel se derrumbó detrás del equipo, desde el único punto de acceso. Por suerte, los 31 lograron salir. La mala noticia es que se supone que el proyecto debe terminar en 2028. Suerte con eso. Hablando de túneles, mala suerte del 33 a las 8:30 a.m. El 13 de mayo de 1949 a las 8:30 a.m., un camión con 20,000 litros de disulfuro de carbono ingresó al túnel Holland desde Jersey. Ilegal en ese entonces y sigue siendo ilegal ahora. A pesar del tráfico en hora pico, avanzó 2.900 pies, 884 metros en el túnel. ¿Adivina qué pasó después? Un tambor se soltó, los vapores se encendieron y ¡boom! Los bomberos entraron rápidamente, solo para que se desatara un segundo incendio. El sistema de ventilación del túnel combatió el humo y las toxinas, pero 2 ventiladores del lado de Jersey se quemaron a 1000 grados, 538 grados Celsius. El último ventilador funcionó solo porque lo rociaron con agua.
Un bombero murió y 66 resultaron heridos. La ley en ese entonces solo daba una palmada en la muñeca, una multa de $50 y 5 días en la cárcel. Ni siquiera acusaron al conductor y ahora las sanciones son mucho más severas. Con revisiones aleatorias, casi todo depende de la suerte. El fuego y los gases tóxicos no fueron los únicos desastres en el túnel. El verdadero incendio es gastar $600 millones sin poner una sola milla de vías. Lo veremos después. Pero los desastres de túneles de Nueva York no acaban ahí. Número 32. El 24 de octubre de 1900, 3 equipos trabajaban día y noche excavando un metro entre el Alto Manhattan y el centro. Era prácticamente rural, entonces campos de Barnes y pronto caos bajo tierra. Los equipos luchaban contra el granito. La lluvia lo volvió una pesadilla. A los planificadores no les preocupaba el trabajo duro. Ese lo hacían inmigrantes y trabajadores negros. 2 libras, aproximadamente 1 kilogramo de dinamita, explotaron a 300 metros del borde del túnel, a 30 metros debajo de la calle 195. Luego todos se encogieron de hombros y volvieron al trabajo. Una ráfaga de viento y el techo se vino abajo. Una roca de 13 metros de largo y 1,5 metros de grosor cayó. Hubo 4 sobrevivientes. Otros 10 murieron, algunos aplastados hasta quedar irreconocibles. No todos los errores de infraestructura en Estados Unidos son trágicos. Algunos son trágicamente graciosos, y hay muchos así. Como el siguiente puente en la lista, número 31, las montañas San Gabriel de California tienen un puente hacia la nada. Cruza el río East Fork, donde un proyecto de autopista quedó inconcluso antes de pavimentarse. Ahora está varado en la zona silvestre de Sheep Mountain. Excursionistas y quienes hacen salto bungee lo usan como un parque de diversiones peligroso en la naturaleza. El sendero no se ha mantenido desde 2010. El derrumbe de rocas de 2015 aún bloquea el camino y sigue habiendo muertes. Prueba de que el puente a ninguna parte sí lleva a algún lugar malo. Número 30. De puente a ninguna parte a puerta a ninguna parte. En 2014, el Parque Washington tenía 2 columnas sobrantes cubiertas de acrílico reflectante. Pasó como arte moderno. Más tarde, el arte fue retirado, dejando al descubierto lo que realmente era, el resto de un proyecto fallido. En 1962, Seattle planeó construir la autopista R.P.H. Thompson a través de Washington Park e incluso construyó las rampas. Los habitantes, ambientalistas y panteras negras se unieron como un cruce extraño de los Vengadores, pero con pancartas de protesta. El proyecto terminó en 1971, pero las rampas siguieron décadas hasta que en 2016 empezaron a demolerlas. En 2025 aún queda un pilar, un trofeo de concreto para los manifestantes. Vimos el colapso del puente I-35 Oeste en Minneapolis a mitad de su vida útil y la destrucción del puente Key en Baltimore por una sola mala maniobra. Los Ángeles casi sepulta a 31 trabajadores en un túnel de alcantarillado sin salida. ¿Listo para continuar? Bien, porque este tren de desastres no se detiene por nadie. Número 29. Alaska tiene algunas necesidades especiales de infraestructura, pero probablemente ya lo sabías. En 2016, un iceberg chocó contra una barrera que protegía el puente Miles Glacier, mejor conocido como el puente del $1.000.000. En su época, se ganó su lugar. Se transportaron $200 millones en cobre a través de él. Luego fue degradado a un puente carretero, destruido en el terremoto del 64 y olvidado hasta 2005. La reparación costó $19 millones. ¿Para qué? Buena pregunta. Olvídate de cruzarlo o llegar en auto. Actualmente, el puente del $1.000.000 es solo una parada turística para lanchas rápidas. Lo más probable es que el puente eventualmente colapse. La única razón por la que a alguien le importa es el salmón. Autoridades temen que un colapso arruine la pesca en el río Copper, así que el puente podría pasar a la historia como el acuario más caro del mundo. Decoración. Número 28. Si crees cuestionable construir un puente para salmones, imagina hacerlo para una sola persona. Para el industrialista Benjamin Franklin Mebane Jr., eso no era una locura, era el plan. Mebane tenía varias fábricas textiles en el condado de Rockingham, Carolina del Norte. Para los años 20, el varón tenía otra idea. Químicos. No como en Breaking Bad. Mebane tenía la tierra, pero estaba aislada de los pueblos de Spray y Draper. ¿Su solución? Construir un puente sobre el río Dan. Mebane sobornó a suficientes personas para lograr que se construyera el puente. Se inauguró en 1924 y no llevaba a ningún lado. Rhodes llegó en 1935, 10 años tras la partida de Mebane, luego de que los contratistas demandaran al condado para recuperar más de $821,000 en 2025. Rhodes llegó al puente en 1968
y para 2003 ya estaba cerrado. Actualmente es una reliquia, el prototipo de puente a ninguna parte. Pero los puentes no están solos. Estados Unidos también tiene túneles que no llevan a ningún lado. Número 27, el pequeño túnel de los sueños rotos. Flagstaff, Arizona, prosperaba en 1880 con ferrocarriles, madera y empresarios ambiciosos. ¿Quién necesita Honolulu? James Eddy quería una línea al sur hasta el campamento minero de Globe. Solo había un problema: el Mogollón Rim. Era una pared de roca que marcaba la meseta de Colorado. Para cruzarlo, significaba un túnel de 900 metros de largo y 5 metros de ancho. Fácil en papel, pero brutal en la roca. No hay problema. El proyecto inició. Excavaron 21 metros antes de quedarse sin dinero. Eddy continuó, buscando inversionistas y tendiendo 56 kilómetros de vías. Luego, el dinero se acabó de nuevo y los rieles se vendieron como chatarra. Solo queda un corto tramo de túnel, si logras cruzar la maleza para hallarlo. Número 26. Las montañas humeantes en Carolina del Norte tienen un túnel de 366 metros de concreto que termina en un callejón sin salida en Lakeview Drive. Existieron caminos hasta que la presa Fontana los inundó en los 40. Los nuevos prometidos en los 60 nunca se hicieron. Ahora el túnel solo está ahí, sin hacer nada, ¿no? Si planeas caminar por él, las guías de viaje recomiendan llevar una linterna. Se pone oscuro en el centro. Es un túnel abandonado. Número 25. A mediados de los años 90, New Jersey Transit soñó en grande con el proyecto de acceso al núcleo de la región, Translation Dig, un gran túnel. Iría desde Secaucus Junction hasta una nueva estación cerca de Penn, excepto que no fue así. Pasó más de una década antes de que comenzara la construcción. Eso fue en junio de 2009, pero después Chris Christie llegó a gobernador y lo canceló menos de un año después. No te preocupes, solo gastaron $600 millones. Número 24. Bajo algunas de las calles más transitadas del mundo, hay otro túnel acumulando polvo. Los neoyorquinos no necesitan razones para criticar a la Autoridad de Tránsito Metropolitano, conocida por sus déficits presupuestales. Por supuesto, la ciudad tiene un túnel que no lleva a ningún lado. Actualmente, el metro de la Segunda Avenida avanza lento de la calle 63 a la 96, pero en los años 70 el plan era más grande. Incluso cavaron un túnel entre la calle 110 y la 120. Luego la ciudad se quedó sin dinero, lo selló y lo dejó como una cápsula del tiempo del fracaso. Eso podría cambiar pronto, pues los contratos para la fase 2 del metro de la Segunda Avenida se adjudicaron en agosto de 2025. ¿Solo tomó más de 50 años? Bien hecho. Número 23, East Fork Road, estaba destinada a conectar el Valle de San Gabriel con Wrightwood en el condado de San Bernardino, California. Después, la inundación de 1938 en Los Ángeles la destruyó. Provocó daños de $174 mil millones en 2024. El dinero se agotó y la ruta quedó a medio terminar. Hoy en día, va desde la ruta 39 hasta un campamento, y eso es todo. Número 22. ¿Recuerdas el puente del $1.000.000? Es el ancla de la autopista Copper River de Alaska, que se suponía iba a ir de Córdoba a Chitina. Tras el terremoto de 1964, la carretera solo llegaba hasta ahí. Solo 12 millas, 19 kilómetros, se pavimentaron. El resto quedó expuesto a los elementos. En 2011, obtuvo el título de la Ruta Escénica, pero 3 meses después la erosión cerró el puente número 339. La carretera termina ahí y así ha sido desde entonces. Escénica. ¿Útil? No tanto. Número 21. La política y la infraestructura no se mezclan muy bien, como el fuego y la gasolina. En 2008, Sarah Palin, gobernadora de Alaska y candidata a vicepresidenta, se atribuyó haber detenido el puente de la isla Gravina, conocido como el Puente Moderno. A ningún lado. De verdad, hay puentes a ningún lado en todas partes. A estas alturas es prácticamente su propio género de obras públicas. Lo que Sarah Palin no mencionó fueron los $25 millones que ya se gastaron. ¿Para qué? Una carretera de 32 millas y 5 kilómetros inicia en un callejón sin salida y termina en el aeropuerto de Ketchikan, una vía que no lleva a ningún lado, salvo la Terminal 20. En los 70 Illinois intentó solucionar el tráfico de Waukegan con la autopista Amstutz, un tramo de 29 millas, 46 kilómetros, de la ruta 137. Se suponía que debía atravesar la congestión del centro. En cambio, se detuvo en el norte de Chicago. ¿Adivina a dónde fue? Así es, a ningún lado. El camino corto todavía existe. Solo lo usan 15,000 vehículos al día. De más está decir que el tráfico se quedó. El MSTUTS solo fue dinero tirado al asfalto sin ningún retorno. Hay puentes millonarios que solo usan los salmones, túneles a medio excavar y carreteras que inician con entusiasmo
y terminan en campamentos o accesos a aeropuertos. Y tampoco olvidemos los puentes que, sí, no llevaban a ningún lado. La infraestructura de Estados Unidos quizá no te lleve a donde quieres, pero sí a ningún lado. Con estilo. Número 19. En 1962, Arizona inició la construcción de la Ruta 76 para unir la Ruta 77 con Pepper Sauce Wash. Gran nombre, mal plan. También había un tramo a Benson y la mina de cobre San Manuel. En 1974 se desmanteló la sección de la mina y en 1988 se abandonó toda la carretera. Solo quedó el nombre. El Departamento de Transporte aún registra la Ruta 76 Shinkashantin-Suntishu. Básicamente, millones de dólares para papelería elegante y algunos letreros de carretera cerrada. Número 18. En teoría, la Ruta 10 de Maryland iba a salvar el tráfico de la Ruta 2 6 carriles desde el límite de Baltimore hasta la Estados Unidos 301. La idea existe desde los años 50, pero como el tráfico, la construcción avanzó lento. Con la llegada de la I-97, el plan se canceló. La última sección abrió en 1991. Los atascos en la Ruta 2 nunca desaparecieron. Ahora la Ruta 10 transporta unos modestos 51.600 autos diariamente. Está bien, eso suena mal. Pero un error en una central nuclear, eso es otro nivel completamente diferente de pesadilla. Quédate conmigo. Esa viene en el número 17. En la Ruta 23 de Pensilvania, cerca de Bridgeport, hay rampas sin terminar y tramos de pavimento. El resto son solo campos vacíos. Son recordatorios de una carretera que se vino abajo directamente desde la etapa de planos. En los años 60, Pensilvania creó la autopista Schuylkill para unir la Estados Unidos 30 con la Ruta 772. Nunca sucedió. Lo que queda se apoda el Camino de las Cabras y no lleva ese nombre por LeBron. Todo es porque la construcción se detuvo de inmediato. Hubo oposición instantánea por preocupaciones ambientales. Eso y todo el asunto de la falta de dinero. La autopista murió en 1977, su derecho de paso fue cubierto de plantas y rentado a agricultores. Lo que antes transportaba autos ahora lleva vacas y sigue igual desde entonces. La Ruta 222 de Estados Unidos en Pensilvania va del condado de Lancaster al condado de Cecil, Maryland. Si investigas, los locales te hablarán de su camino a ninguna parte. Comenzó en 1964 y originalmente terminaba en un campo de maíz. Para 1999 se conectó con el Warren Street Bypass y la Ruta 422 por primera vez en décadas. Daba la impresión de ser una autopista real. En 2006, la carretera se conectó a su ruta actual. Pero el tráfico norte solo desemboca en la Ruta 73 en el cuello de botella de Blandín. Incluso los reporteros locales decían en broma que aún no iba a ningún lado. Hablando de falsas esperanzas, número 15. ¿Recuerdas ese túnel en Carolina del Norte? No fue inútil por accidente. Era parte de Lakeview Drive, prometida en 1943 para reemplazar los caminos del parque que quedaron sumergidos por el lago Fontana. La construcción comenzó, se extendió 6 millas y media desde la presa hasta Bryson City y se detuvo. En 1971 ya se habían gastado 41 millones de dólares. En 2001, un congresista asignó 16 millones más al proyecto. Pero la carretera no avanzó. El condado de Swain recibió 52 millones de dólares en 2010 por incumplimiento de contrato, pagaderos hasta 2020, pero la carretera no había terminado de consumir dinero. En 2023 necesitó otros 156 millones de dólares en reparaciones. A este ritmo, es menos una carretera y más un servicio de suscripción. Número 14. Pocas personas viven en el centro de los Estados Unidos, pero hay una gran carretera. Ruta 83 va de West Hope, Dakota del Norte, hasta Brownsville, Texas. Claro, hay paradas. El Álamo, si te desvías un poco. Incluso puedes programar tu viaje para el Ozfest en Liberal, Kansas, que celebra el Mago de Oz, si te gusta celebrar daños ficticios a bienes raíces. Son principalmente praderas hasta donde se ve. Número 13. El 13 de abril de 1992, se suponía que iba a ser un día normal en Chicago. El puente de la calle Kinsey fue reparado con nuevos pilotes a 1.5 metros al sur de los anteriores. Sin embargo, hubo un pequeño problema. Nadie mencionó el túnel olvidado justo debajo de ellos. Los pilotes no lo rompieron, pero empujaron arcilla adentro hasta que cedió. La arcilla se licuó y el túnel se inundó. Un trabajador se dio cuenta, pero la respuesta de la ciudad fue tan rápida como la hora pico en el Dan Ryan. Los sótanos de los edificios en el centro se inundaron con agua sucia. El área de tecnologías, de la información y el distrito financiero tuvieron que ser evacuados.
Se suspendieron operaciones en la Bolsa de Comercio de Chicago. En el Merchandise Mart, reportaron peces en su sótano. Oye, acuario gratis. Precio, unos $4,000 millones ajustados. ¿Por qué? Un error de comunicación. Tan grave. El contratista se fue y la ciudad cargó con la culpa. Isla, 3 millas. Número 12 estrenó su nueva planta nuclear en 1969, equivalente a 2,000 millones actuales. Nada podía salir mal. Sí, bueno, solo 10 años después, el 28 de marzo de 1979, una válvula de presión se negó a cerrarse y todo salió mal. El desastre ocurrió por error humano tras la pérdida de agua de enfriamiento en la unidad 2. Los operadores malinterpretaron los medidores y cortaron el agua de respaldo. Y aquí estoy, estresado por subir un video. De todos modos, las temperaturas alcanzaron los 4,300 grados Fahrenheit, 2,300 grados Celsius, y el agua contaminada empezó a filtrarse en un edificio cercano. Y los gases radiactivos decidieron unirse a la fiesta. 140,000 personas tuvieron que evacuar. Los sistemas de respaldo entraron en funcionamiento y el núcleo del reactor se estabilizó. Pero 3 años después, salió la verdad. El núcleo de la unidad 2 estaba medio fundido. La limpieza duró 14 años y costó $2,000 millones actuales. El costo real fue lo que siguió. La reputación de la energía nuclear cayó, las emisiones de carbono aumentaron y apenas ahora se está recuperando. Aunque una fusión nuclear suene aterradora, nada supera una infraestructura que falla y envía una pared de agua hacia ti. Número 11. 2020. El año de acaparar papel higiénico, evitar extraños y respirar cerca, lo que causaba miradas mortales. Muy similar a mi vida normal, pero el 19 de mayo las presas Edenville y Sanford en Michigan colapsaron. Construida en la década de 1920, Edenville tenía una falla fatal, arenas sueltas en su terraplén. Las fuertes lluvias las empaparon. Muy pronto el suelo colapsó y también la presa. Agrega una pendiente cuesta abajo, más empinada de lo que dicta el sentido común, y nunca tuvo oportunidad. Honestamente, el milagro fue que se mantuvo en pie tanto tiempo como lo hizo. Cuando Edenville falló, una enorme corriente se precipitó hacia el lago Sanford. Se desbordó y los residentes de Midland, que estaba cerca, tuvieron que evacuar. Se causaron daños por $175 millones. Ignorar la tierra y la geografía cuesta dinero. Unos $48,000 millones para ser exactos. Llegamos al top 10 y descubrimos caminos que acaban en campos de maíz. Los túneles también funcionan como aspiradoras de dinero, y una planta nuclear puede derretir su reputación. ¿Alguna idea de cuál es el error más grande? Vamos a descubrirlo juntos. Número 10. El 24 de julio de 2010 colapsó la represa de Delhi, Iowa. Ya había señales de advertencia. Las inundaciones de 2008 causaron $50,000 en daños. Luego, en 2009, una inspección de seguridad encontró problemas menores. Problemas menores, grandes mitos. Construida en la década de 1920, la presa omitió un detalle clave. Una pared de concreto no llegaba hasta la cima. Así que cuando cayeron 25 centímetros o 10 pulgadas de lluvia en 12 horas, la erosión aceleró las cosas. Eso significó que evacuaron a 8,000 personas, no hubo pérdidas humanas, pero se gastaron $16 millones en una represa nueva. Terminada en 2016, solución tardía para un descuido inicial. Número 9. En Estados Unidos hubo 2 represas Austin, pero ya no existen. Austin prosperaba en 1900, pero no al ritmo que querían los banqueros y terratenientes. ¿Su solución? Construir una represa en el río Colorado. Irrigaría los campos, daría energía a las fábricas y llenaría sus bolsillos. Tras maniobras legales, la ciudad obtuvo un préstamo de $14 millones en 1890 para lograrlo. Fue un desastre. El lugar fue mal elegido. El ingeniero jefe renunció por los malos materiales que se estaban utilizando. En 1893, la presa se terminó, pero nunca produjo la energía que sus defensores prometieron. El 6 de abril de 1900, una tormenta azotó. Al día siguiente, el río se desbordó sobre la presa y la destrozó. Se perdieron 50 vidas, no hubo nueva presa hasta los años 40, eso sí fue esperar bajo la lluvia. Número 8. La segunda presa de Austin. Jorge Bayless era dueño de una fábrica de papel en Austin, Pensilvania, y en 1909 necesitaba agua. El valle no era confiable, así que mandó construir una presa. En serio, DoorDash batalla hasta con mis nuggets. Debía medir 30 pies de grosor, 50 de altura y 540 de largo. Son 9 por 15 por 165 metros, unos $3 millones actuales.
Seguramente ya lo imaginabas. Hubo algunos recortes de costos. La presa solo llegó a tener 20 pies, es decir, 6 metros de grosor. Pero espera, hay más. Se omitió un pequeño detalle: la losa de concreto subterránea que debía evitar que el agua se filtrara por debajo de la presa. Es agradable cuando los cimientos son opcionales. A la presa le quedaban menos de 2 años de vida. Llovió una semana. A fines de septiembre de 1911, el agua alcanzó 48 pies, 15 metros, y la presa no soportó la presión. Ese día, había más de 3.000 personas en el pueblo. Murieron 78. Los recortes de costos de Bayless causaron daños a la propiedad por $10 millones. Hoy en día, las ruinas están en el Registro Nacional de Lugares Históricos. Construyeron otra presa y también falló, así que abandonaron todo el asunto. Juego de palabras intencionado. Número 7. El primer gran proyecto de infraestructura de Arizona terminó en desastre. En febrero de 1890, la presa Walnut Canyon en Wickenburg se rompió, causando más de 100 muertes. ¿Cómo sucedió? Dinero, obvio. 2 neoyorquinos, Wells y DeWitt Bates. Sí, esos son sus nombres reales. Pensaron que habían encontrado oro, compraron una mina en Yavapai y represaron el río Hasayampa. Lástima que lo trataron como una apuesta en la bolsa en vez de un proyecto de ingeniería. Un par de lluvias fuertes después, el aliviadero empezó a colapsar. El desastre alcanzó el máximo nivel de estupidez cuando el superintendente envió a Dan Berkey, un borracho conocido, a advertir al pueblo y le pagó por adelantado. Dan Berkey hizo lo suyo. Se lo bebió todo. La presa cedió poco después de la medianoche. Los Wells debieron saberlo mejor. Tenían antecedentes recientes con el número 6, Williamsburg, Massachusetts. Tiene un arroyo de 24 kilómetros, el Mill River, pero no es igual durante todo el año. En 1864 se formó la Compañía del Embalse de Williamsburg. El objetivo era represar el río y tener un embalse que alimentara sus operaciones en los meses secos de verano. Solución sencilla, ¿verdad? No. Los jefes eligieron lo barato sobre lo seguro. Ignoraron las advertencias de topógrafos y trabajadores y recortaron gastos. La represa, finalizada en 1866, medía 600 pies de largo y 43 de alto. Terraplens sostenían un muro de piedra. 8 años después, la lluvia intensa penetró el terreno mal compactado y desprendió una losa de tierra de 12 metros y todo se vino abajo después de eso. El recorte de gastos tuvo grandes costos. 10,000 en ayuda y 120,000 adicionales para reconstruir Williamsburg y otras ciudades. Además, ya sabes, 139 vidas que nunca se podrían recuperar. Pero eso no era nada comparado con toda una ciudad bajo el agua. Número 5. El 50% de Nueva Orleans está por debajo del nivel del mar. Antes no era así, pero el aumento poblacional requería más tierra. Para el siglo XXI, la ciudad estaba casi 3.6 metros bajo el nivel del mar y dependía de diques para mantener el agua fuera. El huracán Betsy inundó Nueva Orleans en 1965, causando más de $1,000 millones en daños. El Congreso ordenó al Cuerpo de Ingenieros del Ejército modernizar los diques. 40 años después, el trabajo solo estaba entre 60 y 90% completo. Las advertencias surgieron en 1998 tras el paso del huracán George por el lago Pontchartrain. El mensaje fue claro: una tormenta podría inundar la ciudad. 7 años después, Katrina lo hizo. Se reportaron casi 1,400 muertes, costó $125,000 millones, empatando como la tormenta más costosa registrada. $20,000 millones se destinaron a 350 millas de nuevos diques. Todo el dinero gastado antes fue un desperdicio y algo más. Sin embargo, una inundación más letal no la causó una tormenta, sino la avaricia. Número 4. El desastre de infraestructura más mortal de Estados Unidos no fue por una falla, sino por mal uso. La presa South Fork de Pensilvania fue construida a mediados de 1800 como un embalse. Para 1881 era el parque privado del Club de Pesca y Caza South Fork. Imaginen a magnates de la era dorada como Andrés Carnegie bebiendo brandy en el lago Conama mientras estaban sentados sobre una bomba de tiempo. Para mantenerse cómodos, el club hizo algunos cambios en la presa. Malos cambios. Lo que comenzó como una comodidad terminaría en una catástrofe. El 31 de mayo de 1889 llovió mucho, entre 15 y 25 centímetros, 6 a 10 pulgadas, en un solo día. Por la mañana, las calles de Johnstown ya estaban inundadas.
Para la tarde, la presa había desaparecido. Lo que siguió arrasó Johnstown como las cataratas del Niágara sobre ruedas, destruyendo casas, ganado y a quien estuviera en su camino. Se perdieron 2.200 vidas y 590 millones de dólares actuales, el peor tobogán acuático de la historia. ¿Cuál crees que fue el peor error de infraestructura? Cuéntame en los comentarios. Ahora es momento de los últimos dos y la calificación final. Número 3. Problemas de agua. Unos lugares se inundan, otros tienen sequía. Hoy en día, 22 millones de estadounidenses no tienen agua potable. Eso es básicamente como si todo Houston abriera las llaves y no saliera nada. El costo es de unos 85.000 millones de dólares en pérdida de productividad, afectando sobre todo a comunidades minoritarias, rurales y nativoamericanas, llevándonos al número 2 hasta 10 veces. Muchos estadounidenses no carecen de agua, solo la reciben por tuberías de plomo. Flint, Michigan, destacó, pero Chicago es la pesadilla real. El 80% de las casas aún tienen tuberías de plomo, debido a un código de construcción que las requería hasta 1986. En 2019, la alcaldesa Lori Lightfoot propuso un plan de 85.000 millones de dólares para reemplazar 650 tuberías tóxicas. Para 2021 habían retirado 3. Un legislador comentó que, a ese paso, tomaría 500 años, pareciendo más un proyecto de cápsula del tiempo que un plan de obras públicas. Algo tan básico como esto debería darte una pista sobre lo que viene después. Finalmente, el número 1. Puede que no lo parezca, pero Estados Unidos invirtió 15 billones de dólares en infraestructura durante 20 años. El resultado, le redoble de tambores, por favor. La Sociedad Estadounidense de Ingenieros Civiles subió su calificación de una D en 2001 a una D más en 2025. Más o menos la misma curva con la que sobrevivió mi promedio. ¿Qué desastres crees que ocurrirán intentando llegar a una C? Dímelo abajo. Gracias por acompañarme, espero que hayas disfrutado el video. Y si quieres ver más videos como este, por favor considera suscribirte y activar las notificaciones. Realmente hace la diferencia. Gracias de nuevo y nos vemos la próxima vez en MAPAC.